Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver otro tipo de implementación de un árbol binario, ¿sí? Nosotros hemos visto el árbol binario de búsqueda, es una estructura dinámica y implementada con asignación dinámica de memoria, ¿sí? O sea, a través de los enlaces que se representan entre un padre y sus dos hijos, era a través de punteros. Bien, hoy vamos a poder ver que también se puede implementar en un arreglo unidimensional. Como dice aquí, representación no enlazada de un árbol binario. Los árboles que he visto ya se caracterizan porque su implementación está explícita, la relación de padres a hijos, pues cada nodo tiene un campo para el puntero al hijo izquierdo y otro campo para el puntero al hijo derecho. Pero también, como les dije recién, un árbol se puede implementar en un arreglo unidimensional. De modo que las relaciones del árbol estén lógicamente establecidas, ¿sí? De la otra manera, físicamente, a través de un puntero, estaba establecido el enlace al hijo izquierdo y al hijo derecho. De esta manera va a estar representada lógicamente a través de determinadas posiciones en el arreglo. Bien, observemos, aquí tenemos un árbol binario, ¿sí? Que vamos a implementar en un arreglo. Aquí tenemos este arreglo, ¿sí? Nosotros tenemos este árbol de la derecha, que es un árbol binario, no un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Sino un árbol binario. Y vamos a cómo se coloca en un arreglo y tomamos cada uno de los nodos, ¿sí? Y lo colocamos en un arreglo por niveles, ¿sí? Fíjense, en primera posición la raíz, la segunda y la tercera posición, ¿sí? A continuación, y cuarta posición, quinta posición, ¿sí? Y sexta posición aquí, ¿sí? El 60, el 12, luego el 40, el 30 y el 8. O sea, se van colocando por niveles en el arreglo. Pero este árbol representa un árbol binario. O sea, ¿cómo podemos representar un árbol binario en un arreglo unidimensional? Estamos guardando los elementos del árbol binario en un arreglo unidimensional. Bien, vamos a ver ahora qué podemos generalizar aquí. Si nosotros observamos este árbol binario, ¿sí? Y este arreglo, vamos a observar, guardándolo, dice, los elementos del árbol se almacenan en el arreglo nivel por nivel y de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, que hacíamos de esta manera. La raíz en la primera posición y luego los elementos del primer nivel de izquierda a derecha, los elementos del segundo nivel de izquierda a derecha. Vamos a colocarlos ahí en ese orden. Bien. La raíz está en árbol 1, o sea, en la primera posición del arreglo, y se cumple la siguiente relación, que los hijos del árbol 1 están en árbol 2 y en árbol 3, ¿sí? En la posición 2 y en la posición 3, observen. Los hijos de la raíz, el 60 y el 12, están en la posición 2 y en la posición 3. Si vemos que los hijos de la posición 2 están en la posición 4 y en la posición 5, y los hijos de la posición 3 están en la posición 6 y bueno, no hay más, ¿sí? Se terminó, o sea, no tiene un hijo derecho. Bien, entonces de esta manera podríamos generalizar, ¿sí? Y decir que para cualquier nodo en la posición índice, en una determinada en la índice posición, el hijo izquierdo está en el árbol en la posición índice por 2, ¿sí? Y el hijo derecho está en la posición índice por 2 más 1, que se cumple, fíjense, 1 índice por 2 es 2, 1 por 2 más 1 es 3.
2 por 2 es 4 y 2 por 2 más 1 es 5. 3 por 2 es 6 y 3 por 2 más 1 es 7. En este caso no tenemos posición 7 porque la cantidad de elementos es 6. Bien, sigamos, ¿sí? Entonces, generalizamos, la raíz del árbol siempre se almacena en la primera posición del arreglo. Para un nodo cualquiera almacenado en árbol índice, la raíz de su subárbol izquierdo está en índice por 2 y la raíz de su árbol derecho en índice por 2 más 1, ¿sí? Siempre que índice por 2 sea menor que el número de nodos del árbol que se denominará num nodos. O sea, la cantidad de nodos, ¿sí? La cantidad de nodos es el máximo no de nodos y es la cantidad de elementos que va a tener el arreglo unidimensional, ¿sí? Todos los nodos del arreglo, ¿sí? Desde num nodos dividido 2 más 1, ¿sí? O sea, en este caso teníamos num nodos era 6, ¿sí? Dividido 2 es 3 más 1, 4. O sea, desde la posición 4 hasta número de nodos, hasta num nodos, ¿sí? O sea, hasta 6, de la posición 4 a la posición 6 son nodos hoja. Si volvemos atrás y vemos el árbol en su dibujo, observamos que es desde la posición 4, ¿sí? El 40, el nodo que contiene el 40, el nodo que contiene el 30 y el nodo que contiene el 8, ¿sí? Desde num nodo dividido 2, ¿sí? Más 1 hasta, ¿sí? Hasta num nodo, o sea, de la posición 4 a la posición 6, son nodos hojas. Ustedes recuerdan a qué llamábamos nodo hoja, ¿sí? Nodo hoja es aquel que no tiene hijos, ¿sí? Que su hijo izquierdo y su hijo derecho están en nulo, o sea que no tiene hijos. Bien, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante porque luego cuando vamos a trabajar con la estructura de datos que vamos a ver hoy, vamos a necesitar tener en cuenta esto, ¿sí? Que a partir de num nodo dividido 2, o sea, de la cantidad de nodos dividido 2 más 1 hasta la cantidad de nodos, esos nodos son nodos hojas, o sea que no tienen hijo, ¿sí? Bien, que les quede bien grabado esto. Bien, ahora vamos a ver características de un árbol binario. Decimos que un árbol binario es lleno cuando tiene todas las hojas están en el mismo nivel, ¿sí? Y cada nodo que no es hoja tiene 2 hijos, o sea, todas las hojas en el mismo nivel, ¿sí? Y todos los demás nodos, ¿sí? Que no son hojas tienen 2 hijos, es un árbol lleno, ¿sí? Bien, en cambio, el árbol binario completo es un árbol lleno o que está lleno hasta el penúltimo nivel, o sea, hasta el anteúltimo y penúltimo nivel, y las hojas del último nivel, ¿sí? Están a lo más a la izquierda posible, ¿sí? Entonces, este es un árbol binario lleno que, entonces, como dice, que está completo, lleno y todas las hojas, todos los nodos hojas están en el mismo nivel y todos los otros tienen 2 hijos. Y si no, este que es un árbol binario completo, lleno hasta el penúltimo nivel y los nodos hoja están lo más a la izquierda posible. Veamos. En este caso, ¿por qué decimos que es un árbol lleno y completo? Porque, bueno, se cumple que está lleno, ¿sí? Está lleno, o sea que se cumple que todos los nodos hoja están en el mismo nivel, ¿sí? En este caso, el nodo hoja es uno solo y es hoja, entonces es lleno. ¿Y por qué es completo? Y porque está lleno hasta el penúltimo nivel, ¿sí?
Bien, y el nodo hoja estaría lleno y completo, tiene un solo nodo, ¿sí? En este caso no es lleno ni completo. ¿Por qué? No está lleno porque el nodo hoja, si bien tiene uno solo, dice que los otros nodos que no están en el último nivel, o sea, que no son nodo hoja, tienen que tener 2 hijos. Y no, en este caso no tiene. Y completo tampoco, porque si estuviera lleno hasta el penúltimo nivel, en este caso es uno solo, los nodos hoja no están lo más a la izquierda posible, ¿sí? Bien. En este caso no es un nodo, no es un árbol lleno, ¿sí? Porque tendríamos que tenerlo, todos los nodos hoja están en un mismo nivel, pero, ¿sí? Los otros no tienen 2 hijos. Entonces, en este caso, sí completo, porque estaría lleno hasta el penúltimo nivel, ¿sí? Y su nodo hoja está lo más izquierda posible. En este caso dice lleno y completo. Bueno, sí, porque tenemos todos los nodos hojas al mismo nivel, ¿sí? Y los otros nodos que no son hoja, ¿sí? Tienen 2 hijos. Bien, este tiene 2 hijos y este tiene 2 hijos. Bien. Y completo porque está lleno al penúltimo nivel y todas las hojas están lo más a la izquierda posible. En este caso están todos completos, ¿sí? Bien. Este dice ni lleno ni completo. ¿Por qué? Lleno porque tiene que tener todos los nodos hoja al mismo nivel. Eso se cumple, ¿sí? Pero los nodos que no son hoja no tienen 2 hijos. En este caso este sí tiene 2 hijos, pero este no, ¿sí? Este es completo, no lleno. ¿Por qué? Bueno, porque no están todos los nodos hojas al mismo nivel, ¿sí? Entonces no es lleno, pero sí completo porque está lleno hasta el penúltimo nivel y los nodos hoja están lo más a la izquierda posible, ¿sí? Bien. Tener en cuenta esto para poder reconocer la estructura que vamos a ver a continuación. Bien. La estructura que vamos a ver a continuación se llama montículo o heap, ¿sí? Heap. H-E-A-P. Heap. Heap o montículo. Bien. La estructura de montículo, ¿sí? Satisface 2 propiedades. Una propiedad de forma y otra propiedad de orden. Para hacer un montículo debe ser un árbol binario completo. Esta es la propiedad de forma. Árbol binario completo, recuerden, ¿sí? Lleno hasta el penúltimo nivel y los nodos hojas están a la izquierda, lo más a la izquierda posible, ¿sí? Bien. Y otra propiedad, pero de orden. La propiedad de orden es que cada nodo del montículo, ¿sí? El valor almacenado en el nodo, ¿sí? Es mayor o igual que el valor de cada uno de sus hijos, mayor o igual que el valor de cada uno de sus hijos, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros tenemos un árbol binario, para ver si es montículo, se tienen que cumplir estas 2 propiedades. Si no se cumple alguna de ellas, no es montículo. Bien, observemos. En este caso tendríamos un árbol lleno, ¿sí? Bien, podríamos decir que sí, la de forma la cumple porque está lleno hasta el penúltimo nivel y completo, como tiene 2 hojas, decimos lo más a la izquierda posible. Pero ¿qué pasa? No se cumple la propiedad de orden. ¿Por qué? Porque dijimos que cada nodo, ¿sí? Tiene que ser mayor que sus 2 hijos. Y en este caso,
C es mayor que A, pero no es mayor que T. Entonces no es un montículo, ¿sí? Veamos otro. Vamos a observar este. La propiedad de forma se cumple y está lleno hasta el penúltimo nivel y los nodos hoja está lo más a la izquierda posible. O sea que la propiedad de forma se cumple. Y veamos si la propiedad de orden, ¿sí? Cada nodo tiene que ser mayor que sus dos, o sea, el contenido del nodo tiene que ser mayor que el contenido de sus dos hijos. En este caso se cumple y en este caso se cumple. Entonces, este sí es un montículo. Veamos otro. En este caso tenemos un árbol binario de caracteres, ¿sí? Caracteres en mayúscula. Entonces veamos. ¿Se cumple la propiedad de forma? Sí. Está lleno hasta el penúltimo nivel. ¿Sí? ¿Cuándo era que estaba lleno? Que los nodos hojas estarían en su último nivel, ¿sí? El mismo nivel, y que los otros que no serían nodo hoja tienen dos hijos, sí o sí, o sea que está lleno hasta acá. Pero agregando que los nodos hojas que tienen están lo más a la izquierda posible, el que están en el último nivel. Bien. Veamos si se cumple la propiedad de orden. J es mayor que I y que H. H es mayor que D y que G. ¿Sí? I es mayor que F y que A. D es mayor que B y que C. Y G es mayor que E. Entonces esto es un montículo. Y veamos este último, que también es un árbol binario que contiene caracteres, ¿sí? Si miramos son los mismos caracteres, ¿sí? Pero están distribuidos de otra forma. Vemos que la propiedad de forma sí se cumple, ¿sí? Árbol lleno hasta el penúltimo nivel y su nodo hoja lo más a la izquierda posible en el último nivel, ¿sí? Y entonces un árbol binario completo. Y la propiedad de orden sí se cumple, J es mayor que I y que G, I es mayor que H y que F, G es mayor que E y que B, y H es mayor que C y que A, y F es mayor que D. Bien. Estos son los mismos valores, pero distinta distribución. Ambos son montículos, ¿sí? Representan un montículo. Bien. Entonces, el montículo, si bien no es una estructura de datos por sí misma, porque no usamos montículo, solamente se usa como una estructura auxiliar, ¿sí? Que muchas veces se construye en un algoritmo y luego se usa para acomodar determinada información. Dice, es una estructura de soporte para otras estructuras, por lo que sus operaciones están asociadas a esa aplicación. O sea, no vamos a tener las aplicaciones, o sea, las operaciones, como por ejemplo insertar en un montículo, suprimir en un montículo, si el montículo está vacío, si el montículo está lleno, no, ¿sí? Las operaciones que vamos a ver ya van a ser construir montículo y restaurar arriba y restaurar abajo, que ya vamos a ver de qué se tratan, ¿sí? En particular, el montículo, ¿sí? El montículo se utiliza para implementar la estructura de cola de prioridad, ¿sí? Que es una cola en la que se inserta por el final y se suprime por el frente, como, ¿sí? Se agregan elementos por el final y se suprime por el frente, como en la cola común que ustedes conocen, ya sea la cola estática o la cola dinámica, ¿sí? Lo único que no tiene un comportamiento como cola circular, como la que habíamos visto en la representación estática, ¿sí? Y antes de avanzar para cola de prioridad, vamos a ver cómo
el algoritmo para convertir un vector, ¿sí? Un vector cualquiera en un montículo, ¿sí? Dijimos nosotros que el montículo si nosotros lo vemos, es la representación de un árbol binario en una estructura, de una manera no enlazada, o sea, vendría a ser con implementación de memoria estática, ¿sí? Bien, entonces tenemos que ver cómo de un vector vamos a construir un montículo. Y luego vamos a ver cómo ese montículo se utiliza para implementar la cola de prioridad, ¿sí? Bien, o sea, las operaciones que tiene el montículo se usan en la implementación de la cola de prioridad. Bien, nosotros tenemos este vector, ¿sí? Donde aquí está marcado bien las posiciones del vector y estos son los valores que contienen cada elemento del vector, ¿sí? Bien, este es un vector que se va a transformar. Nosotros tenemos este vector y queremos transformarlo, ¿sí? En un montículo. Entonces vamos a ver que, porque si nosotros viéramos aquí, volvemos atrás, no podemos ver si tiene la forma de la propiedad de forma, pero sí podríamos ver, ¿sí? Si se cumple, que tiene la propiedad de orden, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros habíamos visto que se colocaba el primer elemento en el vector y luego cada elemento del vector tenía sus hijos en índice por 2 y en índice por 2 más 1, ¿sí? En el caso del primero, que sería la raíz, ¿sí? Íbamos a ver y tendría sus hijos, por ejemplo, los hijos del 12, que es el primer elemento, está en la posición 2 y en la posición 3. Y ya aquí vemos que no se cumple la propiedad de orden, que decía que el contenido de cada nodo, ¿sí? Tenía que ser mayor que el contenido de sus nodos hijos, ¿sí? Ya el 12 no es mayor que 5 y el 12 es mayor que 5, pero el 12 no es mayor que 56. Entonces acá se cumple con su hijo izquierdo, pero no se cumple con su hijo derecho, ¿sí? En el caso del 5, con el 18 y con el 7, tampoco, en ninguno de los dos casos, ni hijo izquierdo ni hijo derecho, ¿sí? Entonces tenemos que transformar este vector para que pueda sí ser un montículo, representar un montículo. Entonces, aquí tenemos, fíjense, el mayor elemento fue a la primera posición, a la posición de la raíz, ¿sí? Y ahora observemos, el 56, su hijo izquierdo, es el 37 y su hijo derecho es el 15, que están en la posición 2 y 3. 56 mayor que los dos. Para el 37, su hijo izquierdo va a estar en la posición 4 y su hijo derecho va a estar en la posición 7. 37 mayor que 18 y que 7. Luego tenemos que 3, 100, o sea 15, en la posición 3, su hijo izquierdo va a estar en la posición 6 y su hijo derecho en la posición 7. Ambos son menores que el padre, ¿sí? Que es su nodo padre. Y luego tenemos en la posición 4, tenemos el 18, que tiene su hijo izquierdo en la posición 8 y no tiene hijo derecho, ¿sí? Bien, y observamos que 18 es mayor que 5, entonces cumple con la propiedad de orden. Bien. Los vectores representados como árboles, dice, o sea, vamos a ver cómo estos dos vectores representados como árboles. Como decíamos que teníamos, el primer elemento era la raíz y después estaba por niveles, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces lo volvemos a hacer un árbol, con el dibujo, o sea, en la imagen de árbol. Tenemos el 12, el 5, el 56,
18, 7, cada uno con su hijo, ¿sí? Bien, si bien vemos que cumple la propiedad de forma, pero no cumple la propiedad de orden. Ahora miremos el otro, árbol original y no es un montículo. El otro cumple con la propiedad de forma y veamos si cumple, según lo que nosotros vimos transformado, si cumple la propiedad de orden. El mayor está en la raíz, ¿sí? En la primera posición, y luego 37 es mayor que sus dos hijos, 15 es mayor que sus dos hijos, 18 es mayor que su único hijo. Tiene la propiedad de forma y la propiedad de orden, por lo tanto es un montículo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien, como dijimos nosotros, tenemos que ver el algoritmo que teniendo un vector, ¿sí? El vector original, podamos pasar a este vector, ¿sí? O sea, a este vector que sí representa un montículo. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, como dice acá, la construcción del montículo a partir de un vector que se basa en la relación de orden entre los nodos padres e hijos. O sea, nosotros no vamos a ver la forma, sino que vamos a ver ahora el orden en el algoritmo, ¿sí? Los únicos valores que representan la relación de orden en el vector original son las hojas, ¿sí? Fíjense, acá nosotros, los nodos hoja no están violando la propiedad de orden. ¿Por qué? Porque no tienen hijos, entonces están bien a donde están, ¿sí? Y aquí va a venir, ¿sí? Va a venir aquello, traemos lo que explicamos primero, que dijimos que a partir de los nodos hoja, a partir de la posición num, cantidad de nodos dividido 2 más 1, ¿sí? Hasta cantidad de nodos eran nodo hoja. Observen, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. Tenemos 8 nodos, ¿sí? 8 dividido 2 es 4, más 1 es 5. A partir de la posición 5, 1, 2, 3, 4. La posición 5 hasta la posición 8 son todos nodo hoja. Y estos no violan la propiedad de orden porque como no tienen hijos, quedan como están. Lo que tenemos que revisar entonces en el algoritmo, vamos a tener que empezar a trabajar a partir de la posición num nodos, o sea, cantidad de nodos dividido 2. En este caso, a partir de la posición 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen hijos y ahí tenemos que revisar si cumplen la propiedad de orden. ¿Sí? Bien. Entonces aquí dice, en la explicación, dice, por lo tanto, lo que se debe hacer es acomodar los valores no hoja de modo que cumplan la relación de orden, ¿sí? Entonces, el primer valor que vulnera dicha propiedad es el que está en la posición índice igual a num nodos dividido 2, ¿sí? Como les decía recién, esos son los posibles que puedan vulnerar. O sea, por supuesto que nosotros lo que tenemos que hacer en el algoritmo es verificar que esa propiedad de orden se cumpla. Si se cumple, no hay que hacer nada, pero si no se cumple, hay que acomodar los elementos para que sí se cumpla la posición de la propiedad de orden. Dice, por lo que se debe iniciar el proceso desde esa posición hacia arriba, o sea, desde num nodo, cantidad de nodos, dividido 2, hasta la posición 1. Cuando llegamos a la posición 1, el proceso para. Imagínense qué características, dice hacia arriba, decrementando el índice en 1 hasta llegar a raíz, ¿sí? A este proceso se le denomina restaurar montículos. ¿Qué característica tiene? ¿Modelo cómo es esto? Sí, además que cada vez vamos haciendo lo mismo porque vamos a tener que ir comparando, acomodando,
y decrementando el índice en 1, o sea, haciendo el problemita cada vez más pequeño. Entonces tenemos nosotros, esto es un modelo recursivo, o sea que los procedimientos para restaurar, el procedimiento para restaurar el montículo va a ser un procedimiento recursivo, ¿sí? Bien. Avancemos. Vamos a avanzar ahora en la parte de la especificación del paquete de montículo, ¿sí? Vamos a tener genérico, ¿sí? El tipo de elemento que es privado, ¿sí? Hacemos genérico, ¿no es cierto? Y un tipo vec montículo, que es un arreglo que va a ser un arreglo de tipo elemento, pero que su tipo de índice no va a ser genérico, sino que nosotros necesitamos que sea positivo, ¿sí? Son arreglos con índices de tipo positivo. Y sí, el rango es genérico. Bien, pero no el tipo de índice, ¿sí? No podemos usar arreglos con ningún otro tipo ordinal, en este caso simplemente que sea positivo, ¿sí? Bien. Entonces, de tipo positivo, rango, ¿sí? Es genérico del tipo elemento que sí es genérico. Bien, después tenemos la función mayor, ¿sí? Entre dos elementos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, vamos a hacer montículos solo con elementos mayores, o sea, no vamos a decir mayor o igual, vamos a usar mayor, ¿sí? Esta es la función parámetro de instanciación y luego tenemos el nombre del paquete que se llama montículo y vamos a tener dos operaciones, ¿sí? Las operaciones que vamos a usar va a ser restaurar abajo y restaurar arriba, donde estos procedimientos, ¿sí? Se van a usar para construir el montículo y también luego se van a usar en las operaciones de la otra estructura, ¿sí? De la cual el montículo va a ser la estructura auxiliar, que va a ser la cola de prioridad. Estos procedimientos, ¿sí? Tienen como parámetro el vector, ¿sí? El vector, o sea, el arreglo que hemos declarado aquí. Bien. ¿Qué otras operaciones vamos a necesitar? Bien, las operaciones de intercambiar. Esta operación de intercambiar, que en realidad lo que se intercambia es los elementos, ¿sí? Es la famosa operación intercambiar que ustedes conocen cuando utilizaban el intercambiar para ordenar los vectores, ¿se acuerdan? Los vectores, las matrices, ¿sí? O sea, los arreglos, ¿sí? Fíjense que tenemos este sería temp o auxiliar, que en este caso va a ser de tipo elemento, genérico, ¿sí? Y luego tenemos izquierdo y derecho, que serían los elementos que van a ser intercambiados. Bien. Entonces decimos, a temp le guardamos izquierdo, a izquierdo guardamos derecho y en derecho guardamos temp. Bien, lo pusimos así, aquí, uno al lado del otro, esta sentencia, para que ingrese, que entre en esta diapositiva la otra función. Esta operación que se llama hijo mayor, ¿sí? Lo que hace es retornar, y ya van a ver para qué, retornar el índice, ¿sí? No el elemento, sino la posición del hijo mayor, ¿sí? Porque nosotros vamos a necesitar la posición del hijo mayor para hacer los intercambios, ¿sí? Bien, y ser reemplazado. Observen, tenemos una función que devuelve de tipo positivo porque dijimos que los índices, el tipo índice que íbamos a usar no era genérico, sino de tipo positivo, ¿sí?
tenemos de parámetro el vector, ¿sí? Y la salida es un positivo. Bien. Luego tenemos variables locales que son hijo izquierdo, hijo derecho, que es de tipo positivo, ¿sí? Bien. Estamos trabajando aquí, vamos a trabajar con índices, ¿sí? Con posiciones. Y en algún momento vamos a comparar valores de elementos. Bien. Observen aquí. Comienza y al hijo izquierdo, ¿sí? Lo vamos a poner en BM first, o sea, empezamos desde el primero, ¿sí? BM first por 2 y al hijo derecho sabemos que es BM first por 2 más 1, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Sí? Usamos el atributo first, esto me indica el primer índice del vector, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, el primer índice del vector lo multiplico por 2 y el primer índice del vector lo multiplico por 2 más 1. ¿Por qué lo usamos así? Bueno, ya van a ver, porque en algún momento hacemos este llamado en un recurso donde el primer, o sea que se va achicando el vector en el cual trabajamos. Como el problema se va a ir achicando, el primer vector, ustedes me dicen, ¿por qué directamente acá no usa 1 por 2? No, porque no siempre el primer elemento, la primera posición va a ser el 1. Bien. Entonces decimos acá, si hijo derecho es mayor que el último índice, o sea, si el índice del hijo derecho es mayor que el último índice, ¿qué quiere decir? Que tiene hijo derecho, ¿sí? Que tiene hijo derecho. Entonces, retorna hijo izquierdo, porque esto ¿qué quiere decir? Que no tiene, ¿sí? Si esto no tiene hijo derecho, no que tiene hijo derecho. Quiere decir, como en el caso anterior, nosotros teníamos que la posición 4, ¿sí? El nodo en la posición 4 tenía su hijo en el octavo y en el noveno, y teníamos solo 9 elementos en el vector. Entonces, este índice es 9 y este hijo derecho, ¿sí? Este índice va a ser 8 y este hijo derecho va a ser 9, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad de elementos que tiene el vector y va a ser 8 y este me da 9. Entonces, ya que quiere decir que no tiene hijo derecho, por lo tanto el hijo mayor es el que está en la posición de hijo izquierdo, ¿sí? Si no, decimos, preguntamos aquí, ¿sí? Ahora preguntamos, ¿sí? Si se da que acá, ¿qué quiere decir? Por el ex quiere decir que tiene 2 hijos, ¿sí? Esos 2 hijos, uno, ¿sí? Tienen distintos valores, pero como no están ordenados, no es un árbol binario de búsqueda, si no sabríamos que el hijo izquierdo es menor que el hijo derecho, ¿sí? Este es un árbol binario solamente. Entonces preguntamos si el hijo izquierdo, o sea, el contenido del hijo izquierdo, que no es lo mismo que esto eran índices, esto es el contenido, o sea, el elemento del hijo izquierdo, es mayor que el hijo derecho. Entonces vamos a retornar el hijo izquierdo, ¿sí? Y si no, retornamos la posición del hijo derecho. Bien. Espero que se entienda, si no lo revisan y preguntan en el foro, ¿sí? Bien. Avanzamos. Ahora vamos a hacer las operaciones, esta es la operación restaurar abajo. ¿Para qué se usa la operación restaurar abajo? Es cuando nosotros vamos a quitar un elemento, ¿sí? Cuando nosotros quitamos un elemento, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, de una cola, ¿sí? En este caso, este es un montículo. Si nosotros observamos el montículo que presentamos en las slides anteriores, ¿sí? Queremos suprimir J, tenemos que sacar J. Pero ¿qué pasa? Nos queda desenganchado esto aquí. En la primera posición está J. Quitamos J, suprimimos J, pero tenemos que reemplazarlo por algo.
esto sigue siendo un montículo y esto sigue siendo un montículo, ¿sí? Subárbol izquierdo, subárbol derecho. Pero nosotros tomamos el último elemento, ¿sí? El último de la última posición y lo llevamos a la primera, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahí? Se rompe la propiedad de orden. Sigue siendo la propiedad de forma, sigue estando, pero la propiedad de orden se rompe si nosotros ponemos E aquí. Porque E no es mayor ni de H ni de I, y bueno, entonces lo ponemos allí y tenemos que restaurar abajo, comprobar y ir modificando para poder arreglar, ¿sí? Este vector y el árbol y que sea un montículo. Observemos. Primero decimos, el restaurar abajo, ¿sí? Tiene como procedimiento, como parámetro el vector, ¿sí? Y tiene dos variables locales que son de tipo positivo, raíz y mayor, ¿sí? Raíz, bueno, va a representar, ¿sí? El primer elemento, y mayor va a representar la ubicación del hijo mayor. Y este restaurar abajo es su procedimiento recursivo. Ya les expliqué por qué recién, porque es un modelo recursivo, el comportamiento es recursivo. Entonces, la raíz la ponemos en el primer elemento, ¿sí? ¿Por qué decimos BMFER si no ponemos 1? Como ya les dije, como va a haber llamadas recursivas, no siempre el primer elemento va a ser 1, ¿sí? Va a ser el primer elemento de la porción que estamos procesando, ¿sí? Después se pregunta, si la raíz es menor o igual que el último elemento dividido 2, ¿por qué acá? ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, en este caso, si nosotros ponemos la E aquí, ¿quiénes son los que cumplen y no vulneran la propiedad de orden? Los nodos hoja, ¿sí? G va a quedar con nodo hoja, nodo hoja, nodo hoja, nodo hoja, nodo hoja. Y tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Desde la posición, ¿sí? Último dividido 2. Porque nosotros sabemos que último dividido 2, ¿sí? No es, o sea, ya está vulnerando, no es nodo hoja. Entonces ahí empezamos. En este caso vamos a empezar, decimos last, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces tenemos en la posición 5, decimos 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5, ¿sí? Es la raíz. O sea que vamos a empezar por este. Y vamos a decir, si raíz, si raíz, ¿sí? En este caso el primero, es menor que la posición 5, ¿sí? O sea que nosotros vamos a trabajar desde last dividido 2, ¿sí? Desde esta posición hasta 1. Entonces lo que vamos a hacer, verificamos que no sea nodo hoja, ¿sí? Y decimos, esa posición, ¿sí? Vamos a sacar del primero, vamos a sacar su hijo mayor. Entonces decimos, hijo mayor de BM, ¿sí? Hijo mayor de BM. Entonces vamos a sacar el hijo mayor de este es nodo hoja, ¿sí? De la posición 4, vamos a sacar su hijo mayor. En los hijos mayor de este, acá vamos a tener E, recuerden, ¿sí? Recuerden que vamos a tener E. Entonces, tenemos que sacar el hijo mayor de estos dos, ¿sí? El hijo mayor de BM, de este. Entonces, ¿cuál es el hijo mayor? HI, la I.
perdón, la I. Entonces decimos, el índice, ¿cuál va a ser? 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces mayor. Entonces si decimos BM, ¿sí? BM, este es el vector. De mayor, este, ¿sí? Es mayor que raíz, en este caso recuerden que ponemos la E ahí, ¿sí? Entonces, sí, I es mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intercambiar, I va a venir acá y J va a venir acá. J no, perdón, E vamos a venir acá. ¿Y qué hacemos? Volvemos a llamar restaurar abajo, ¿sí? Desde mayor, ¿sí? O sea, ahora, mayor hasta último, ¿sí? Bien, hasta, o sea, desde acá hasta el último. Entonces, mayor ahora, ¿sí? Es este nodo. Y acá tenemos la E. Recuerden, entonces venimos otra vez. Queda pendiente este y venimos, entramos y decimos raíz. Raíz ahora es este, ¿sí? La posición 3 es menor o igual que mayor sobre 2. Sí, es menor que 5. Entonces, vamos a sacar el hijo mayor de este. Recuerden que acá ahora tenemos E, ¿sí? I está acá y E lo tenemos acá. Entonces venimos y sacamos el hijo mayor de este. ¿Cuál es? La posición F. ¿Sí? El que está en la posición F sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces hijo mayor acá. Y decimos, vamos, acá tenemos la E, recuerden, decimos mayor, ¿sí? Es mayor, o sea, el contenido de mayor es mayor que el contenido de raíz. Sí, porque F va a ser mayor que E. Entonces intercambiamos aquí. Bien, y ahora mayor queda aquí. Y vamos otra vez a llamar restaurar abajo desde este, ¿sí? Desde la posición 6 hasta la 8. Y venimos de vuelta acá, ¿sí? El primero va a ser este. Entonces preguntamos, raíz, ¿es menor o igual que BMLA sobre 2 que 8 sobre 2? No, y ahí se terminó, ¿sí? Ahí se terminó el procedimiento, porque ya no tenemos más, ¿sí? Se terminó. ¿Por qué? Porque estamos acá en un nodo hoja. Vamos a ver el dibujo, cómo sería la restauración abajo. Nosotros les dijimos, suprimimos la J y entonces el último elemento va a reemplazar a la raíz, al elemento que está en la raíz, ¿sí? Pero como sabemos, no cumple. Entonces tenemos que empezar desde todos estos nodo hoja, este es nodo hoja, ¿sí? Nodo hoja, no cumplen con su, entonces empezamos con la posición y tenemos que hacer desde aquí hasta 1. En este caso, desde 1 hasta abajo, hasta la posición esa. Entonces decimos, E, ¿sí? E está acá. Sacamos el hijo mayor de E. ¿Cuál es la posición del hijo mayor? Esta, la 3, ¿sí? Este contenido es mayor que el raíz, sí. Entonces se hace el intercambio de I con E. Acá está, ¿sí? Bien, ahora hijo mayor queda este. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero con este subárbol y con esta raíz. Y entonces sacamos el hijo mayor de estos dos, es la posición 6, F. Entonces preguntamos, F, el contenido de mayor, ¿es mayor que el contenido de raíz? Sí, se hace el intercambio, ¿sí? E con F. Ahora se invoca otra vez el procedimiento recursivo restaurar abajo con E, ¿sí? Con raíz en E. Pero raíz E no es menor, ¿sí? No es menor o igual que 8 dividido 2, ¿sí? Porque es 6, así que es mayor. Entonces allí se termina el restaurar abajo, ¿sí? Bien.
Sigamos. Ahora tenemos el restaurar arriba, que el restaurar arriba se utiliza para cuando agregamos un elemento, ¿sí? Cuando nosotros agregamos, que también es un procedimiento recursivo porque empezamos a restaurar, ¿sí? Hasta que llegamos a 1, ¿sí? Bien, hasta que el último es mayor que el primero y entonces ya, o sea, es menor que el primero, ya quiere decir que el primero, si el primero está en 1, vamos a tener un 0, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros vamos a agregar un elemento, agregamos un elemento siempre en la posición disponible, ¿sí? Tratando siempre de completar el nivel. Entonces, en este caso, la posición disponible es el derecho de G. Agregamos K, observen, ¿sí? Vamos a agregar K y tenemos procedimiento restaurar arriba y vamos a tener que ir moviendo acá hasta su posición. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, no se cumple la relación de orden, ¿sí? La relación de forma sí, porque estamos poniendo lo más a la izquierda posible. No lo ponemos aquí, ni aquí, ni acá. Lo más a la izquierda posible, ¿sí? Bien. O sea, lo ponemos en el último elemento, en la última posición. Entonces, restaurar arriba, entra y sale el montículo porque va a entrar de una manera y va a salir modificado. Último, padre y último son positivos, o sea que son índices, ¿sí? Y lo que hacemos es, a último le ponemos la última posición del vector. Otra vez volvemos a decir, bueno, pero si tenemos 8 acá, sabemos, no. ¿Por qué? Porque es recursivo y esto es variable, ¿sí? Es dinámico, no sabemos cuál es la última posición. Entonces, ¿por qué? Por las llamadas recursivas. Entonces vamos a decir, último, B last. Aquí en este era 9, ¿sí? Bueno, en este caso sí, es 9 porque en J está. Entonces teníamos 9 posiciones. Bien. Entonces decimos, el último es mayor que el primero. Sí, el último, que vendría a ser 9, ¿es mayor que 1? Sí. Entonces decimos, último, o sea, 9 dividido 2. Padre, 9 dividido 2 nos da a partir de donde tenemos que un nodo no hoja, ¿sí? Entonces sería 9 dividido 2 en la posición 4. 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, perdón. En la posición 5, porque eran 10 elementos, no 9. Disculpen, son 10 elementos, en la posición 5. Esta es la posición donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque todas las otras, ¿sí? La 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 son nodos hoja, entonces no vulneran la propiedad de orden. Bien, entonces decimos ahora, el elemento que está en la posición último es esta, ¿sí? Es mayor que BM padre, o sea, esta, ¿sí? En la posición última, ahora habíamos agregado, perdón, en la posición última, este elemento que está acá, ¿es mayor que este? Sí, entonces tenemos que intercambiar, o sea, K va en lugar de G y G va en lugar de K, ¿sí? G con K, ¿sí? Bien, acá tenemos K y ya vamos a restaurar arriba. Y ahora restaurar arriba otra vez, desde primero hasta padre. O sea, padre habíamos dicho que era este, ¿sí? Bien, en la posición 5. Entonces, de primero a padre, ahora hacemos, ya achicamos. Entonces decimos último, o sea, last, ¿sí? Ahora el last no es este, el last es el 5. Entonces último va a ser 5, ¿sí?
Último, ¿es mayor que primero? Sí. Y preguntamos, BM, este es último, ¿sí? Y padre va a ser el dividido 2, o sea que ahora teníamos 6 dividido 2 la posición 3. Este, ¿sí? ¿Es mayor que este? Sí, porque acá nosotros tenemos K. ¿K es mayor que H? Sí. Entonces K y H se intercambian. Luego, restaurar arriba otra vez y ahora tenemos este subárbol. Este, acá vamos a tener K. ¿K es mayor que J? Sí. Y así sucesivamente. Y llega acá y en esta condición vamos a decir último es mayor que primero. No, porque acá último va a ser este. ¿Sí? El último intercambio se hizo aquí. Entonces último es este. ¿Es mayor que primero? No, porque es primero, es 1. ¿Sí? Entonces termina la recursión. Bien. Observamos las imágenes y la secuencia de nosotros. La primera, tenemos acá, pusimos K en la posición libre, lo más a la izquierda posible. Se coloca acá y aquí hacemos el intercambio entre G y K, ¿sí? Después, ahora trabajamos con este K y H, se hace el intercambio, ¿sí? Y luego K con J. Se hace el intercambio. Este es el último lugar donde se hizo el intercambio y no es menor que primero, sino que es igual. Entonces termina la recursión. Bien. Dice, como se afirmó antes, el montículo es una estructura de datos de soporte para otras aplicaciones. Una aplicación es para implementar la cola de prioridad y otra aplicación es para implementar el método de ordenamiento heap sort o ordenamiento por montículo, que eso se va a ver en la unidad de ordenamiento en su momento. Bien, y ahí llegamos aquí hasta cola de prioridad, la primera parte, y ahora más después continuamos.